soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Hoy les traigo mi wrap up o lo que leí en el mes de abril. Esta vez no fueron muchos, en realidad solo son 4, pero tuve lecturas muy satisfactorias y algunas de ellas tienen anécdotas detrás. Y esta vez solo leí un libro en físico, los demás fueron en digital, a través de la plataforma de Bookmate o en el Kindle. Así que vamos a empezar. En primer lugar leí Monstruo de Ana Romero, que este es un libro de poesía con una temática muy interesante porque son poemas sobre monstruos. Este libro tiene una historia chistosa porque cuando fue toda esta polémica de Fernanda Melchor y los libros en PDF, que por si no se enteraron, pero seguramente sí, pues hubo esta polémica en Twitter porque la autora pues se molestó porque estaban rolando ahí el PDF de su libro Temporada de Huracanes. Pero bueno, entre toda esta polémica que siempre se da una y otra vez de leer en PDF, no leer en PDF, la autora Ana Romero puso en Twitter: ya que se está hablando tanto de PDF, tengan, aquí está uno. Y justo subió el PDF de su libro, de este libro que les voy a hablar. Y como yo vi que lo compartió, dije, libros gratis, entonces lo descargué y ya desde que vi que era poesía de monstruos me llamó un montón la atención. Y pues este libro está dividido como en secciones en donde cada poema se enfoca en un monstruo. Hay poemas sobre la figura del monstruo y los monstruos en general. Y ya sobre criaturas más específicas como fantasmas o vampiros, también hay objetos como los espejos. Habla también de quimeras, de juguetes vivientes, de ogros, de demonios. Y además es un libro ilustrado, las ilustraciones están también bastante siniestras. A mí los poemas que más me gustaron fueron los de en general de los monstruos, también el del espejo y el de los ogros, eso está como... Y algo que también me gusta mucho de este libro es que tiene como dos lecturas. Por una parte, el lado en donde habla de los monstruos como criaturas físicas, de la tradición de estos monstruos, pero también como el lado metafórico en el que pues a través de estas figuras monstruosas habla de los miedos. Retoma precisamente las historias y características muy específicas de cada monstruo para referir a temores, a complejos que nosotros tenemos, a traumas, a perturbaciones. Entonces esas dos lecturas son muy valiosas. Y además no es solo que tenga las imágenes en ilustraciones, sino que también los poemas por medio de las palabras como que evocan imágenes siniestras. Imágenes de situaciones siniestras. Y también las voy a poner aquí en la pantalla para que vean a lo que me refiero, pero en la edición se ve que hay un trabajo muy específico de la autora en la forma de los poemas, por cómo están distribuidas las palabras. Y pues como la autora nos lo regaló a todos sus lectores, se los dejo acá abajo en la caja de descripción. El segundo libro que leí fue uno que ya les había adelantado y que tiene una historia muy particular. Y es que el año pasado, justo cuando iba regresando a BookTube, regresé con un video de libros gratis que distintas organizaciones habían liberado pues cuando comenzó la cuarentena. El Fondo de Cultura Económica liberó libros, la Secretaría de Cultura también, entonces pues yo hice una búsqueda, leí algunos y de ahí pues hice recomendaciones. Y entre esta búsqueda justamente encontré este libro de Nadia López García, también conocida como Nadia Ñuzabí, quien es una poeta mexicana bilingüe que escribe en lengua tunzabí y en español. Y yo encontré su libro Ñu Bichó o Tierra Mojada, que seguramente lo estoy pronunciando mal. Y pues fue uno de los primeros libros que leí cuando comenzaba apenas todo esto del encierro. Y el libro me había gustado mucho, tenía unos poemas hermosísimos. Pero bueno, lo volví a leer este mes porque me metí a un círculo de lectura de mujeres racializadas. Y en una de las sesiones no solo íbamos a leer poesía en lenguas indígenas, sino que también las organizadoras pudieron invitar a Nadia y Nadia estuvo con nosotras. Yo de por sí, como ya había leído el libro, estaba muy emocionada y de hecho esa vez fue como toda una coincidencia porque justamente esto fue un viernes cuando estuvimos con la autora
y el lunes yo había hecho un TikTok sobre ella, sobre su poemario. Y pues, ¿qué les puedo decir? O sea, Nadia fue un amor con nosotras, nos habló de un montón de cosas, de su experiencia de vida y también de su experiencia escribiendo, de todos los retos que significaba no solo ser una escritora mujer, sino también escribir en lenguas indígenas y además ser joven. Y para quien no lo conozca o no lo haya leído, ¿de qué tratan sus poemas? Principalmente son pues poemas, no sé, personales sobre ella misma, también sobre las mujeres de su vida, de qué significa y cómo es ser mujer en el entorno donde ella creció, y también de creencias y aspectos de la cosmovisión que le da la lengua Tunzavi. Y es que precisamente una de las grandes riquezas que puedes notar cuando lees en la lengua original y en la traducción es como siempre cambia la forma de ver el mundo cuando cambian las lenguas. Mi poema favorito de esta antología se llama La Tristeza y pues si quieren ir a verlo igual, o sea, lo tengo en TikTok, se los dejo acá abajo. Y esta Nadia nos leyó varios poemas, entre esos pues estaba el de La Tristeza, que yo le comenté que era mi poema favorito, y ella nos contó una historia muy interesante sobre este poema. Y es que precisamente pues habla del mal de la tristeza el poema, pero al final vienen como remedios que pues de donde viene ella se supone que así se cura, y dice que pues se traduce como tristeza, pero que en la mixteca tienen, creo que le llaman tiricia, no estoy tan segura si sí se los pongo aquí, que es como una especie de depresión, una tristeza muy muy grande, que tienen remedios reales para curarla. Remedios con hierbas, remedios con baños, rituales. Entonces eso que nos contó me pareció muy interesante. Y precisamente este aspecto de los remedios y de las hierbas para sanar me recordó a otro libro que probablemente lea próximamente, que se llama Hierbas contra la Tristeza, un manual para sanar juntas, de la escritora Yadira López, que si entras a su Twitter, este libro ella también lo comparte, está su PDF gratis. Y pues todo lo que nos contó Nadia fue muy valioso, porque por ejemplo también nos habló de que ella quiso escribir en su lengua Tunzavi para que las otras mujeres de su comunidad y de su vida la pudieran leer y la pudieran entender. Por eso prefirió escribir en esa lengua que en español. Aunque ella dice que los primeros años de su vida pues lo que aprendió fue el español y sus recuerdos están en español. Y esto también es muy interesante porque creo que no es tan sabido que muy pocos hablantes de lenguas indígenas saben escribir y hablar su lengua. La mayoría solo lo sabe hablar, y es porque precisamente no hay como una normalización o no hay como manuales o así de sus lenguas, porque no es algo a lo que se le dé prioridad. Entonces en ese sentido pues estas lenguas están olvidadas y pues viven solo por los hablantes. Entonces Nadia cuenta cómo cuando empezó a escribir pues ella tenía bastantes errores, o le decían que así no se escribía porque pues ella sabía hablar su lengua más no escribirla. Entonces pues tuvo que aprender. Me quedo también mucho con su experiencia de cómo es la socialización de la mujer en la mixteca. Nadia nos decía que ahí, o sea, ser mujer estaba relacionado con el silencio, con callar, con la maternidad, con el matrimonio, con el miedo y con la vergüenza, y que para ella cuando se vino a estudiar a la Ciudad de México fue muy valioso porque conoció que había otras formas de ser mujer. El tercer libro que leí fue Quiltras, de Arelis Uribe, que es una escritora chilena. Este libro me lo recomendó mi amiga Mixly y es un libro de cuentos, que saben que a mí me gustan mucho los cuentos. Estos son cuentos en su mayoría sobre situaciones comunes, sobre lo cotidiano. Se sienten de repente como si fueran anécdotas que te estuvieran contando, como me dijo mi amiga, o sea, en bastantes partes parece que es como si fuera una amiga que te está contando algo que le pasó. Y pues son historias sobre la adolescencia, la sexualidad, viajes. Hay muchas voces femeninas, de hecho creo que todos son narrados desde voces femeninas, si no mal recuerdo. Y varias de estas son voces jóvenes. Hay en los cuentos también como mucho tratamiento de las relaciones entre mujeres, relaciones de amistad, relaciones familiares, también relaciones amorosas y sexuales.
Y una queja que vi mucho del libro es que se podían llegar a sentir como los cuentos incompletos, como que se quedaban así sin final, sin mucho chiste. Y como saben, yo soy defensora de los finales abiertos o repentinos, pues cuando forman parte de la estructura de los cuentos, cuando así tienen que ser. En este caso no es que tenga finales abiertos, sino que son como situaciones tan como principio, desarrollo y fin, o sea, como que ya no hay más para dónde ir. Son situaciones cotidianas que esto fue lo que pasó y ya. Entonces, en ese sentido, siento que no tendría tanto como motivo para alargarlas. Hay también como bastantes palabras de dialecto del español chileno, no tantas, o sea, sí se puede entender bien, tienes de repente que buscar una que otra palabra como para no estar fuera de contexto, pero no son muchas. Lo que sí es que hay como bastantes referentes a lugares de Chile, que creo que podrías entender mucho más pues si eres de allá. Porque pues estos referentes también tienen que ver, por ejemplo, con clases sociales, con pues sí, o sea, lugares donde está distribuida la población. Ahí se puede ver, por ejemplo, un poco la diferencia entre los ricos, los pobres. También, no sé, por ejemplo, trata un poco de exiliados. Bueno, solo en un cuento. Y pues sí, si lo van a leer, recuerden que no tiene como este factor, no sé, como de impacto. O sea, ese no es la intención de los cuentos. Yo prefiero, no sé, por ejemplo, que tengan, pues sí, como cosas fantásticas o sobrenaturales. Pero, o sea, si buscan esto, este libro de cuentos no es así. Pero igual es valioso escuchar lo que nos narran estas jóvenes sobre su vida. Y mis cuentos favoritos fueron Bestias, Italia y Quiltras. Este libro lo pueden encontrar en Bookmate. Está súper cortito, tiene 72 páginas creo. El siguiente libro fue Some Days de María Wernicke. No sé cómo se pronuncia su apellido. De hecho, este libro es una traducción. La autora es argentina y el libro está escrito originalmente en español con el título Hay días. Y este libro es muy pequeño, lo pueden encontrar en YouTube en videos, o sea, se lee como en unos 3 minutos, ya lo terminaste. Pero esta traducción tenía como una premiación, como mejor traducción del libro y así. Y este libro llegó a mí porque Renata, creo que sí Renata, de su canal Releyendo, compartió en Twitter que por... no sé qué había en Amazon, creo que fue como por la temporada del día del libro. Liberaron varios libros gratis Amazon para Kindle y entre estos estaba este libro precisamente y pues yo lo descargué y es una historia muy tierna que pretende, me parece ser sobre el duelo. Es que déjenles explico, o sea, el libro trata de una niña y de su mamá. La niña le cuenta a su mamá que encontró un pasadizo como a un lugar seguro, a un lugar sin peligros donde ella se siente bien, como un refugio de todo lo demás, pero que el problema es que este pasadizo no siempre está, entonces ella no siempre puede estar ahí aunque ella quiera. Y les digo que es sobre el duelo porque en la sinopsis menciona que precisamente en este lugar la niña y su mamá como que pueden volver a estar con un ser querido que falleció, pero esto en el libro no lo dicen literalmente, o sea, es como, pues supongo que una de las interpretaciones que se le puede dar. No sé si esa haya sido la intención con la que le escribió la autora, porque pues esto está en la sinopsis y dan a entender que quien puede hacer falta ahí pues es el papá de la niña. Pero bueno, en otros comentarios vi que también podría hablar en general de salud mental y esto también me pareció muy adecuado, esta otra interpretación, que se refería como a salir de un lugar oscuro cuando nuestra mente se llena de malos pensamientos, nos sentimos ansiosos, intranquilos. Y pues este pasadizo del que habla la niña para entrar a un lugar seguro en el que nos podamos sentir mejor, pero pues que no siempre está. Les dejo acá abajo el video con el libro en español, que les digo que son como 2 minutos de video, por si quieren ir a leerlo y compartirme su interpretación. Y finalmente el libro que arrastré del mes pasado hasta abril fue Jane Eyre de Charlotte Bronte, que es el único que leí en físico y
tampoco lo he terminado. Es que me falta muy poquito, me faltan 40 páginas, pero me está llamando la atención como hacia dónde está yendo el desenlace, pero todo, o sea, de estas páginas van a ser decisivas. No les voy a hablar más de él porque ya está decidido que les voy a hacer un video completo sobre por qué me gustó Jane Eyre. No solo por qué me gustó, sino porque se convirtió en uno de mis favoritos de la vida. Y pues adelantándoles nada más un poco, pues tiene que ver mucho con la protagonista, con Jane Eyre. Yo creo que es uno de los mejores personajes que he leído en mi vida. Y esto fue todo por hoy. Estas fueron mis lecturas de abril. Díganme en los comentarios si ustedes ya leyeron alguno de estos libros, si les gustaron o si no les gustaron. Y recuerden que en la caja de descripción les dejo los que están disponibles. Denle like si les gustó, suscríbanse si todavía no lo han hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras.